Esto es Quien Resulte Responsable, un programa de información y denuncia para una sociedad que dice ya basta de impunidad, corrupción y falta de respuesta. Federico Mayorga y un grupo de profesionales de la comunicación presentan temas de actualidad, análisis y entrevistas a personajes de la vida pública. Quien resulte responsable. Periodismo de investigación, crítica y denuncia. Amigos, gracias por estar con nosotros. Tengan ustedes muy buenas noches en una emisión más de Quien Resulte Responsable. Que tengan un excelente inicio de semana. Bueno, pues quiero dar la bienvenida a Adriana Ríos, con el gusto de saludarte. Federico Mayorga, buenas noches, qué gusto estar aquí con invitada especial. Así es, tenemos a la delegada de Economía, la licenciada Gilda Aurora Trujillo González. Fíjate nada más su currículum. La licenciada Trujillo cuenta con más de 30 años de experiencia. Obviamente en el gobierno federal se ha desempeñado con diversos cargos dentro de la misma secretaría, entre los que destacan directora general adjunto de la Comisión General de Delegaciones Federales, directora de Calidad y Análisis y Procesos y asesora del secretario de Economía y delegada federal en Michoacán, subdelegada en los estados de Veracruz, Puebla y ahora delegada en Morelos. Pues vaya, que tiene experiencia para explicarnos qué está pasando Digo, con y los esto bolsillos de los mexicanos. nada más lo resumí así muy poquito, para darles una probadita. muy poquito. Bueno, pues este programa realmente yo creo que va a ser muy interesante porque vamos a hablar de la economía, de cómo se encuentra la economía en el país. Hay percepciones del ciudadano que obviamente hay una recesión económica, obviamente yo daré mi punto de vista, la delegada nos indicará cuáles son, Adriana tendrá también el suyo y la gente también nos dará el suyo. Si gustan comunicarse con nosotros al 01-777-311-5645 o al 777, digo, estoy dando otro número, 11-90-30, pero también si quieren las 45 no hay ningún personal. problema, pero también pueden hacerlo. También recibe las llamadas usted ahí, al 01-777-317-6110 o que nos envíen sus comentarios o sus dudas si quieren preguntarle algo aquí a la licenciada, bueno, al arroba va a ser muy Twitter, interesante, va a estar muy interesante. arroba QRR Radio. Bueno, yo quiero iniciar primero con lo siguiente. Yo creo que uno de los problemas principales en el país lo constituye su fuerte dependencia externa, porque para mí yo creo que México al final de cuentas tiene una dependencia de Estados Unidos. A pesar de que hoy por hoy el Banco de México, la Secretaría de Hacienda nos hablan de que nuestros números, nuestras finanzas están sanas, bueno, se me ocurre que tenemos que pagar más de 65 mil millones de dólares por el FOBAPROA, un rescate bancario que al final de cuentas lo estamos pagando todos los mexicanos. Y obviamente pues ahí nos toca la economía y los bolsillos de todos. Y es un dinero que se queda en los banqueros. Digo, porque fue el rescate financiero que se hizo. La dependencia mexicana. Obviamente nosotros, de acuerdo al análisis y a la percepción que hemos visto, pues sí, definitivamente, hoy por hoy nuestro país sigue dependiendo de muchas segundas y terceras personas para que México tenga una estabilidad económica. He visto que diferentes filiales internacionales llegan a la Ciudad de México, llegan a México con nombre, con marca. Podemos hablar de tiendas comerciales, departamentales, y obviamente la posición económica que les deja nuestro país, porque somos un país que compra marcas y nos gusta, si llega un producto americano o una tienda que nosotros llegamos a visitar en Estados Unidos y llega y la pone en México, la abarrotamos aquí en México, ¿no? Entonces obviamente esa inversión que se hizo México les genera unas utilidades al extranjero impresionantes. Aquí obviamente nos genera una generación de empleo, pero pues obviamente la liquidez como tal no se queda aquí, las utilidades se van a Estados Unidos. Ese es mi punto de vista, pero usted platíqueme un poquito y ahorita vamos a tener a Luis Antonio también en la línea, que obviamente nos habla de los estudios económicos del sector privado. Muy bien, pues ante todo agradecer de veras infinitamente esta amable invitación. No, al contrario. Muchísimas gracias. Es muy grato compartir la mesa de debate con ustedes. Bueno, quisiera yo puntualizar, si bien es cierto, pareciera que tenemos dependencias, yo creo que tenemos que cambiar la impresión. Primero que nada, nosotros como país tenemos que abrirnos al exterior.
Esa era la forma de poder competir con nuestros productos en el mercado internacional. Fue el Tratado de Libre Comercio. Uno de ellos es el tratado, iniciamos con ello hace 20 años, que precisamente este año cumplió los 20 años el Telecán. Ya tenemos todas las desgravaciones realizadas y por lo tanto ya hay un libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Hoy por hoy tenemos... Estados Unidos lo que le conviene, porque todavía tiene problemas con los camioneros y todo eso, entonces tiene sus reservas Estados Unidos, no se ha abierto al 100% como está escrito en el papelito. Esas son áreas de oportunidad distintas al tema de los productos, la comercialización de los productos, los bienes que produce México, los servicios que produce México, tenemos oportunidad de entrar a Estados Unidos y Canadá libres de gravamen. Aquí lo que tenemos que enfatizar es que esa gran oportunidad que ha tenido México de tener esas actividades comerciales, esos acuerdos comerciales, esas APRIs con 45 países, nos ha abierto un mundo importante para la producción mexicana. Si bien es cierto, llegan firmas extranjeras a instalarse en nuestro país, también tenemos que tener muy claro que es generación de empleo, es calidad de vida, es la oportunidad de que los chicos que salen de las universidades puedan incorporarse a una actividad industrial o comercial dentro de su entorno para poder obtener ese ingreso que les viene a dar calidad de vida a los trabajadores. Si bien es cierto, pareciera una dependencia, lo que hemos hecho son tratados comerciales, no es dependencia económica. Hemos acordado con todos estos tratados, con negociaciones que se han hecho en diferentes instancias, gestiones que se hacen de actividades comerciales vinculadas con los otros países con los que estamos trabajando, en donde se nos permite que nuestros productos puedan ingresar con cierta desgravación o bien con un gravamen muy bajo y puedan nuestros productos mexicanos competir con los extranjeros en igualdad de circunstancias. Delegada, la dependencia y la relación con la subordinación de otros países en referencia dentro del marco del capitalismo y los intereses de los llamados países imperialistas, especialmente Estados Unidos, porque, vamos, esa es una postura real. La relación sobre todos estos países muy desarrollados como Estados Unidos no puede ni implica una igualdad de condiciones económicas y sociales, porque obviamente hablamos de que Estados Unidos es una de las primeras potencias del mundo. Digo, Estados Unidos tuvo una recesión económica que se hablaba de qué momento nos iba a afectar a la economía de México. Y sin embargo, los estudiosos de la materia, hoy por hoy, hablan de que México está en una etapa de recesión económica. No, la recesión económica tiene determinadas características en donde tiene que tener un periodo en donde las actividades comerciales se estancan, se congelan y no podemos hablar de recesión económica. Los resultados que a nivel internacional tenemos a través de OCDE y otros analistas internacionales son positivos. La balanza comercial que se ha generado por lo menos hasta abril de este año es positiva. Tenemos a balanza superavitaria y de acuerdo a las negociaciones comerciales que tenemos con 45 países, estamos teniendo una actividad dinámica de las exportaciones de los productos elaborados en México. Si bien es cierto, pueden ser de capital extranjero, también es cierto que los impuestos se pagan en nuestro país y estos impuestos generan la oportunidad de poder crear las condiciones de vida para poder apoyar tanto en infraestructura, que se está trabajando en ello con el actual presidente Enrique Peña Nieto, que ante todo está generando una serie de políticas públicas y estrategias para mover a México en el sentido positivo y apoyar con estos programas que están beneficiando principalmente a las zonas de más alta vulnerabilidad, con programas como la Cruzada contra el Hambre y el PRONAPRED, el Programa Nacional para Combatir la Violencia y la Delincuencia. Estos programas están generándose en instancias gubernamentales que estamos trabajando en transversalidad y que están reportando para el gasto público un 30% de incremento para favorecer a estas zonas. Esa es la opinión. Tenemos en la línea al doctor Luis Antonio Fonserrada Pascal, director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Doctor, con el gusto de saludarle. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, se perdió el audio. ¿Sí lo tienen? Bueno, doctor. Bueno, ahorita lo restablecemos. Aurora, me parece muy interesante todo esto que estás comentando en relación a los tratados. Y te voy a hacer una pregunta que yo creo que gran parte del público se está haciendo en casa, ¿no? Perfecto, tenemos tratados, no está en recesión, y entonces, ¿por qué
mi salario no me alcanza, ¿por qué cada vez me alcanza menos? ¿Por qué cada vez es más caro el transporte? ¿Por qué la clase media, que somos la mayoría, pues nos rinde menos, ¿no? ¿Por qué los jóvenes encontramos menos oportunidades de trabajo? Si bien es cierto, podemos hablar de situaciones particulares, que yo me imagino que te estás refiriendo a una situación que sucede en clase media. Bueno, que es quien sostiene. Finalmente, ¿no? Los reportes que dan los expertos, la OCDE, es precisamente factores favorables. Tenemos una disminución de la inflación, un crecimiento en el empleo. Las remesas hasta marzo crecieron un 16%. Esto nos ayuda a poder dar mayor oportunidad a los muchachos. Bueno, volvieron a crecer, pero siguen con números bajos a lo que era anteriormente. ¿En qué periodo? Si hablamos de hace 3, 4 años, obviamente estamos por abajo de lo que se estaba mandando de Estados Unidos, ahora sí que del los vecino, migrantes. Los migrantes. Y hoy por hoy, obviamente, la remesa que mandan ellos es menor. O sea, no se ha incrementado a lo que era hace 4 años. En un periodo similar, el primer semestre del 2014, las remesas incrementaron en un 16% en el periodo del mismo semestre, pero en el 2013. Ya está en la línea el doctor Luis Antonio Fonserrada Pascal. Se volvió a cortar. No, se volvió a cortar. Los indicadores que tengo también es el crédito al consumo tuvo un crecimiento anual del 2.1%, la confianza del consumidor acumuló 4 meses consecutivos de crecimiento mensual, el reflejo de las ventas al menudeo se incrementó, ANTAD reportó un incremento de las ventas de 3.8%. Según INEGI, en confianza, ¿no? Decías confianza. Confianza del consumidor. El INEGI, su último reporte es que está en etapa de recesión en sus indicadores que tiene, ¿no? Yo tengo los reportes que acabo de solicitar justamente y coinciden, si bien es cierto es el INEGI, también es Banxico, Banco de México, los que nos dan esos reportes. Sí, a mí una de las cosas que me llama la atención, porque vamos, si hablamos de la economía, hoy por hoy, la mayoría de la gente que tiene la posibilidad de tener una tarjeta de crédito es con la que compra. Pero si vamos a lo que se tiene hoy por hoy en cartera vencida por parte de los bancos, se ha incrementado. Entonces, obviamente, la economía, vamos, probablemente la proyección que se tiene para otro tipo de empresas es distinta, pero para lo que es realmente la gente común y corriente, la economía, su percepción es que la economía no está bien. Para la empresa, pequeña empresa y mediana empresa, existe una recesión para ellos y se va haciendo un efecto dominó, porque si debe por él y se corre y se va debiendo. Pero bueno, ahora sí ya tenemos en la línea al doctor Luis Antonio Fonserrada Pascal, director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Doctor, con el gusto de saludarte, buenas noches. Buenas noches, el gusto es mío. ¿Ahora sí me escuchan? Ya te escuchamos perfectamente. Bueno, te informo que en el panel está la licenciada Gilda Aurora Trujillo González, delegada de la Secretaría de Economía en el estado de Morelos. Y bueno, estamos hablando si hay recesión económica en nuestro país disfrazado o no la hay. Ajá. ¿Tu punto de vista cuál es? Sí, como no, mucho gusto, Gilda, buenas noches. Encantada, mucho gusto, buenas noches. Federico, vamos a ver. No hay duda que tuvimos una caída importante en el ritmo de crecimiento en estos primeros meses. El consumo se redujo de manera muy importante. Este grupo de tiendas que forman parte de lo que se llama ANTAD, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, tenía todavía al mes de abril una de las caídas más grandes en ventas que se hubieran visto en prácticamente toda su historia, ¿no? En más de 20, 25 años. Es indudable que el consumo se redujo. Esto a pesar de que hubo algún incremento en la afiliación de trabajadores en el Seguro Social. Sin embargo, no hay duda que esta caída en el consumo tiene que ver con un par de cosas. Uno fue la reforma hacendaria, que sin la menor duda tuvo un impacto importante en la economía de las familias, en las empresas. Tal vez uno de los efectos más importantes que tuvo la reforma hacendaria, además de esta reducción en el ingreso disponible de las familias, ¿no? Porque al pagar más impuestos, del 30 al 35%, un impuesto nuevo en dividendos, los impuestos a las bebidas energéticas y a los alimentos con contenidos, y el IVA en la frontera, etcétera,
indudablemente reduce la cantidad de dinero que las familias se llevan a su casa, libres, ¿no? Tienen que pagar un poco más. En el caso, por ejemplo, del Distrito Federal, con el incremento, que hay que incluirlo porque fue casi simultáneo, del metro, el incremento del salario mínimo que fue de 2.60, de 2.40, 2 pesos 40 centavos diarios, fue erosionado inmediatamente en los primeros 5 días de enero por por 60 centavos, es decir, el 25%, la cuarta parte del salario desapareció. Luego la inflación creció de manera también muy importante, indudablemente también por eso en los primeros 2 meses, ahora ha ido mejorando, pero los precios de la canasta básica, por ejemplo, pues eran superiores al incremento que tuvo el salario mínimo. Es decir, todos estos elementos sin duda influyeron en la caída del consumo. La inversión no se ha recuperado, pero yo creo que esto va más allá de solamente el efecto temporal, circunstancial del impacto de la reforma hacendaria y de, la economía americana no creció como esperábamos, aunque su consumo fue positivo, y eso se le asignó también un peso o una parte de la responsabilidad por la que no crecimos. Yo creo que nos podemos meter a discutir si en el mes de enero y febrero y el trimestre y esto, que efectivamente fue un impacto negativo. Es probable, abril tuvo una mejor tasa de crecimiento como mes, no como año todavía sigue siendo una tasa muy baja, pero como mes tuvo un buen desempeño, y mayo yo creo que será también bueno. Hubo un incremento en el consumo y una ligera mejoría en la confianza del consumidor al mes de mayo. Sin duda tuvo que ver el Mundial en esto, pero es muy importante ver luego qué sucede en junio y en los siguientes meses, ¿no? Así es. Pero yo quisiera tocar algo que me parece que es un problema estructural en nuestra economía y que sí requiere una política, yo diría, de gran fomento a las actividades productivas, de gran fomento a la inversión y yo diría lo que nosotros hemos llamado una gran política industrial integral. Pero veamos en qué consiste este problema que nosotros llamamos estructural realmente. Del 2007 al 2014, y esto quiere decir que incluimos pues el último año y medio, estos 2 años de la administración, hemos tenido una pérdida de empleos que ganaban en toda la economía, en todo el país, que ganaban más de 3 salarios mínimos. Una pérdida de alrededor de 1.8 millones que ganaban más de 5 y una pérdida de más de 1 y tantos, 1.2 creo, que ganaban más de 3 salarios mínimos. Sumados nos da una pérdida de más de 3 millones de empleos que ganaban más de 3 salarios mínimos y el empleo se ha estado dando en niveles de sueldos de menos de 3 salarios mínimos en el neto, en la mayor parte, de alrededor de 4,5 millones en esos 7 años. En este primer trimestre del año, a marzo, todavía no tenemos las cifras porque son trimestrales, vamos a conocerlas a julio cuando salgan las de junio, perdimos 800,000 empleos de más de 3 salarios mínimos. También es muchísimo, de nuevo, ¿estás de acuerdo? Entre los de 3 y los de 5. Estas son cifras de INEGI, son las cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. En esas pues todos tuvimos que estar de acuerdo porque son las cifras que se reportó de la encuesta de la ENOE, ¿no? Y hay una cosa que también a mí me llama la atención, porque independientemente de todo esto, el crecimiento del comercio informal, porque obviamente hay un crecimiento, porque hay gente que no tiene empleo y pues se pone a vender desde tortas, pepitas, gelatinas, lo que sea, y obviamente esa gente también, su poder adquisitivo obviamente se ha reducido.
Entonces, digo, volvemos a lo mismo, porque también... dice la NOM que son 34 millones en déficit de desempleo. 34 millones de déficit, pero si hablamos también una cosa, el comercio informal le pega al comercio formal, porque el comercio formal paga luz, paga renta, paga impuestos, paga seguro social, paga Infonavit. Y el salario mínimo no es proporcional. Sí, y obviamente el comercio informal no paga nada de eso, y lamentablemente en muchos estados de la República, digo, se pone el comercio informal y las autoridades no han podido combatirlo. Pero aquí el problema es que realmente en nuestro punto de vista y el sentir de la ciudadanía es que sí existe para las empresas, las medianas empresas, sí existe una recesión económica en nuestro país. Obviamente, mi opinión muy personal, obviamente ustedes son los expertos en la economía, digo, esto trae como consecuencia la recesión que tuvo Estados Unidos. Que ok, ya pasaron los años, Estados Unidos, por la economía que tiene, por el nivel que tiene a nivel internacional, obviamente viene pegándonos con la colita, pero al final de cuentas lo resiente México. Y al final de cuentas México, yo le estaba comentando a la delegada que para mí nuestro país es un país subdesarrollado, porque obviamente todavía hoy por hoy, lo que vendemos, el petróleo que se vende, digo, por poner un ejemplo, en 5 pesos, ¿sí? México lo vuelve a comprar en 12 pesos. ¿Por qué? Porque todavía no tiene la estructura para una refinería. Que están las reformas, que se tiene mucha fe en las reformas, sí, de acuerdo, pero dependemos del comercio internacional de los demás países, al final de cuentas. No podemos hablar que Estados Unidos como potencia mundial, digo, compararla con México, y el capitalismo que tiene México es completamente diferente al que tienen otros países, digo, una Alemania, Estados Unidos, digo, países de primer mundo. Y México, hoy por hoy no es un país de primer mundo. O sea, todavía estamos sumergidos en un país subdesarrollado que en un momento hubo diciendo que México ya era primera potencia y no era cierto. ¿Y cuál fue el problema que tuvo la primera potencia? La caída, la devaluación, etcétera, etcétera, el crack bursátil, en fin, vinieron muchas consecuencias como tal. Y la última etapa fue con Carlos Salinas de Gortari como presidente de la República. Hace 20 años. Hace 20 años. Sí, pero al final de cuentas también se hizo un FOBAPROA con Ernesto Zedillo Ponce de León, que son 65 mil millones de dólares que lo estamos pagando todos los mexicanos. Un rescate financiero que no teníamos nosotros por qué pagarlos como sector privado, porque el banco es una banca privada hoy por hoy, y si tú agarras y tú pides un servicio al banco, el banco te cobra los servicios que le estás comprando, y sin embargo, las gentes, ese rescate lo fuimos pagando todos los usuarios, todas las gentes. Entonces, no podemos hablar de una sana economía cuando estamos manejando un rescate financiero, ¿no? Yo creo, licenciado, que debemos de pensar en las cifras. Coincidimos en parte de lo que dijo el doctor Fonserrada respecto de los informes de Banco de México y de INEGI. Si bien es cierto, hubo factores que influyeron para que la economía no se viera reflejada en las cifras que estábamos esperando a principio de año, acaba de decir algo bien importante. La medición económica que tiene INEGI y Banco de México es cada trimestre. Sí. Entonces, el primer trimestre sí tuvo sus situaciones, entre ellas es que hubo un desfavorable clima, y me refiero a las nevadas que hubo en Estados Unidos, que evitó que hubiera esas compras que se estaban esperando en cuanto a las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos. Y si bien es cierto, también las medidas fiscales, las medidas tributarias hicieron que el consumo se reduzca solamente en el primer trimestre. En el segundo trimestre se ha revitalizado esa situación. Y otro factor que también se refleja y que sirve precisamente para determinar un indicador de crecimiento económico es que también se redujeron el sector de la construcción. ¿Hay una recesión en el sector construcción? No, pero doctor, yo creo que usted está de acuerdo conmigo, no podemos hablar de recesión si el periodo no rebasa más de 3 meses, y principalmente porque ya vemos en el siguiente mes... Si vemos la definición de recesión que nos presentó efectivamente INEGI, que es la aceptada internacionalmente. Así es. El indicador coincidente y adelantado venían cayendo y siguieron cayendo por más de 36 meses y cruzaron el índice de 100, y eso técnicamente nos puso en una recesión. El número no lo hemos visto, para abril continuó todavía por abajo, en menor cantidad, estrictamente de acuerdo con las definiciones, con los acuerdos internacionales, etcétera. Esto califica como una recesión.
Pero yo creo que el tema no es si el próximo trimestre, y perdón que insista en esto, vamos a crecer. Es evidente que tenemos un problema muy serio. Venimos perdiendo empleos de mayores salarios. Y nos parece que el problema, datos, y eso doctor, es clarísimo, y ahí están, se los venimos perdiendo. Si vemos las cifras del IMSS, hay más afiliación, pero hay que acordarnos que el IMSS no es más que un pedacitito de lo que es la economía. Que también está en crisis, que también está a punto de agarrar, o sea, de ya ver qué hace, porque ya no tiene liquidez para... Aquí tiene mucho que ver nuestra población de la tercera edad, que finalmente son los pensionados, que están recibiendo una pensión. Es un derecho. Pero coincido con no estoy de acuerdo. Es una parte de la economía. Estoy de acuerdo. No estoy diciendo que no tengan derecho, claro que lo tienen. Alrededor de 16, a lo mejor un poco más de millones. Y fíjese, doctor, que yo también tengo las cifras de la inflación continúa disminuyendo en un 3.5% anual. El empleo continúa creciendo al 31 de mayo son los datos que nosotros tenemos en economía. El tema es que qué tipo de empleo se está creciendo. Tenemos una precarización de los salarios y una precarización del empleo. Y el tema, y tocando precisamente, por ejemplo, el caso de la construcción, cuando vemos los subíndices de la construcción, porque en el gobierno se nos dice que se está invirtiendo una enorme cantidad en infraestructura, pero cuando vemos los subíndices de la construcción como parte de la producción industrial, hay varios subíndices y uno de ellos se llama obra civil, que es la infraestructura desarrollada fundamentalmente a partir de la inversión gubernamental. Esta sigue cayendo a abril todavía a tasas negativas importantes. Es decir, aquí hay varios temas, pero el tema es que no vamos a poder generar más empleo y por lo tanto no vamos a poder generar los mejores niveles de empleo y por lo tanto no vamos a poder generar el consumo, ni se dará el contexto que requieren las pymes para poder sobrevivir. Doctor, mientras no tengamos mucho más inversión. Hay un gran esquema dentro de la Secretaría de Economía para apoyar a las pymes con programas que han dado resultados muy positivos. Tenemos recursos dentro del Fondo Nacional Emprendedor, alrededor de 8.987.000 millones. Hay recursos que se dedican a la garantía, que es el 40% aproximadamente de este concepto, que tenemos confianza en que se pueda dedicar a... ¿Son 8.000 millones? 8.987 millones de pesos. 9.000 millones de pesos. De los cuales se canalizan al programa de garantías 3.376 millones. Yo creo que eso está bien, sin embargo tenemos un problema. El puro subsidio, así es, por no generalizar el IVA, no son 9.000 millones, sino son más de 200.000 millones de pesos. Es decir, la política que requeriríamos para de verdad dar un empujón, cuidar a las empresas, el empleo, el consumo, está mal dirigido, porque la verdad es que no importa qué tantos esfuerzos lleve a cabo la Secretaría de Economía, y yo los aplaudo, tenemos un problema de que si por un lado se trata de empujar con apenas 9.000 millones de pesos. Y por el otro lado se frena fiscalmente. Bueno, es que yo estoy privilegiando comentar lo de la Secretaría de Economía, pero recuerde usted que hay programas transversales en donde estamos trabajando al unísono en los mismos programas, como es la Cruzada contra el Hambre, Cedesol, que está coordinando este esfuerzo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Porque los programas de Cedesol, el de oportunidades, pues ha sido un buen programa, pero me temo que hay cosas que no están funcionando bien. Insuficientes. Doctor, ¿me permites ir a un corte comercial y continuamos? Bueno. Vamos a un corte y continuamos aquí en Quien Resulta Responsable, 777-311-9030 y 777-317-6110. Continuamos. Ayúdenos a dar con quien resulte responsable. Comuníquese con nosotros, 311-9030. 311-9030. Participe con sus comentarios en nuestro correo de voz. Síguenos en Facebook y en Twitter, @QRRTV. Y en nuestro correo electrónico, quien resulte responsable, @hotmail.com. Regresamos a Quien Resulte Responsable. Síguenos en Facebook y Twitter. Correo electrónico quien resulte responsable @hotmail.com.
Mandó un mensaje por Facebook, Sabina Hernández, excelente programa. Gracias, señor Sabina. Doctor, seguimos ya nuevamente al aire. Muy bien. Doctor, pues encanta, disculpe que le pueda yo rebatir algunos de sus comentarios, porque efectivamente estamos trabajando muy intensamente con una instrucción muy clara por parte del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, de que nuestros programas de 9 dependencias en específico, transversalmente estamos apoyando a la estrategia de que es la cruzada contra el hambre. En la Secretaría de Economía tenemos una entidad sectorizada que antes se denominaba FONAES, ahora se llama Instituto Nacional de Economía Social, que está llegando a las zonas más necesitadas, a las zonas vulnerables, y que están apoyando con recursos tanto para las personas mayores como para las personas que quieren emprender un negocio, y también en la Secretaría de Economía manejamos el programa de emprendedores, así como también los tiene Zagarpa, como los tiene en otras instancias gubernamentales. Somos Secretaría de Economía, Sedesol, Zagarpa, Semarnat, Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Estoy totalmente de acuerdo, pero el problema es que obviamente la gente no tiene por hoy los recursos adquisitivos que tenía antes. Digo, cada día han sido menor. La gente que no podía comprar antes 2 litros de leche, pues no los va a comprar ahorita. Para eso está precisamente también apoyados por otro programa que se llama Liconza, en donde en determinadas zonas vulnerables, el salario mínimo en el 87 se supone que alcanzaba para comprar alrededor de 18 litros. Estamos hablando que en 2014 alcanza para comprar más o menos 4 litros y medio. Bueno, entonces, si nos remontamos, ¿qué será? 87, que estamos hablando de 27 años más o menos, ¿no? Bueno, en esa época, si bien es cierto, el salario mínimo nos permitía soportar la compra de esos 18 litros, hoy por hoy tenemos una infraestructura de mejor calidad, hoy por hoy tenemos mejores carreteras, mejores alumbrados. ¿Mejores carreteras? Perdón, yo entiendo. Y ahí sí difiere un poquito. Tu posición, te felicito porque es una descripción muy valiosa de los programas. Tenemos algunos problemas muy serios. Nuestro país es el número 66 en el mundo en términos de infraestructura. Así es. Nuestra infraestructura es, desgraciadamente, un desastre. Las grandes avenidas para exportar, por ejemplo, en Tijuana, están llenas de baches. No tenemos los trenes que requerimos, no tenemos los puertos, no tenemos los aeropuertos. Y esto tiene que ver con que la inversión pública casi desapareció a partir de 1982. En los primeros años de los 90, una pequeña inyección de carreteras. En los últimos 2 años del presidente Calderón, un incremento. Y desgraciadamente nuestro programa, el programa de infraestructura que se ha anunciado con una campaña importante, es una lista de proyectos y no es un plan estratégico de infraestructura para el país. Eso de una parte. Por otra parte, el salario que tuvimos muy alto en 1976, octubre de 1976, casi 40 años, fue el punto más alto de nuestro salario mínimo. El 2000, ese salario perdió 76% de su poder adquisitivo y hoy anda coqueteando con una recuperación de 5%. Quiere decir que todavía estamos 70% por abajo de lo que tuvimos en 76. ¿No hay poder adquisitivo? Hay un mercado interno, ¿no? Bueno, pues doctor, te agradecemos muchísimo tu comentario. ¿Algo que quieras agregar? Yo creo que nuestro gobierno debería llevar a cabo toda la cantidad imaginable de medidas para estimular la inversión. Con eso estimularemos el empleo, mejoraremos el salario, habrá más consumo y la calidad de vida. Pero se requiere, y yo creo que la Secretaría de Economía ha hecho mucho, pero yo creo que tenemos que hacer mucho más, y en conjunto, tiene que ser integral la política. Eso es lo que le iba a comentar, doctor. La mayoría de nuestros programas en todas las instancias federales, el gobierno de la República compromete a que los gobiernos estatales y municipales puedan participar en complementariedad de recursos. Los programas que se refieren a la competencia de cada una de nuestras entidades exige que también los gobiernos estatales estén también apoyando a las instancias para que podamos trabajar juntos. ¿Alguien está dejando de hacer bien su trabajo? ¿Los gobiernos estatales? Al contrario. Se entiende que todos estamos participando, que todos estamos haciendo lo que nos toca en este trabajo. Más sin embargo, si bien es cierto, hay algunos programas
que favorece a determinado sector y que parece que no están favoreciendo a los demás, esto no quiere decir que no se atiendan. Simplemente cada una de las 17 secretarías de Estado que hay para trabajar en ello tienen una serie de entidades sectorizadas que también están apoyando para trabajar con esta población, con su población objetivo. Ahora, en mi opinión y en las cifras que nosotros manejamos en la Secretaría de Economía, que son datos que nos proporciona el INEGI, Banjico, la OCDE y todas las instancias privadas, como puede ser el IMCO, el Instituto Mexicano de la Competitividad, tenemos resultados positivos. Estamos caminando por el camino correcto. Las políticas que se han implementado por instrucciones del presidente de la República están moviendo a México y el trabajo se está realizando. Aparentemente puede haber un reflejo comentan hace rato, de 1987. Afortunadamente también lo viví y en ese momento teníamos una economía muy difícil, con una inflación de más de 150%. Era la época del presidente de la Madrid, y recuerdo que fue cuando se implementaron los famosos pactos. Sí, bueno, y eso le ayudó todo, lamentablemente, el problema que hubo el 19 de septiembre, sí, que fue lo que fue el terremoto, que fue lo que paralizó. Bueno, pero eso fue en el 85, yo estoy hablando del 87, 88. Sí, pero vamos, lo que fue el sexenio de Miguel de la Madrid como tal. Y al llegar, hablando como sexenio, le favoreció por la situación en la que se vio lamentablemente, y hubo una problemática económica. Francamente no lo veo como algo favorable. Hubo un endeudamiento también a nivel internacional. Fue algo inesperado, es como los desastres naturales que no tenemos en un momento dado control ni posibilidad de saber qué es lo que va a presentarse. No sabemos cuándo se presenta un temblor, no sabemos cuándo va a haber un tsunami, no sabemos cuándo va a pasar eso, pero lo que les quiero decir es que estamos en ese trabajo, en ese esfuerzo, y estamos trabajando con todo nuestro ahínco para hacer el mejor de los trabajos, porque es una instrucción presidencial. Yo les pido un voto de confianza. No, la confianza la tenemos. Aquí la ciudadanía, vemos qué te parece si vemos una encuesta de lo que piensa la gente. Me parece muy bien. Doctor, muy bien. Ya sí nos despedimos de él, ¿verdad? Sí. Vamos a la encuesta, lo que la gente opina. Yo creo que es importante. Que es su sentir, ¿no? Al final de cuentas, estas políticas pegan en el bolsillo. Así es, definitivo. Tienen que aumentar los salarios. Pues sí, está difícil la situación. La verdad está bien baja la venta, amiga, bien baja. Aquí, fíjate, estás viendo, está solo el mercado, de que todo está elevando muy feo, la verdad. Y luego ni suben el aumento ni nada y sigue igual. Pues así que han estado subiendo demasiado, así que es mucho problema para nosotros y para toda la gente, nuestros clientes principalmente, porque hay gente de bajos recursos que pues ahora sí no pueden comprar lo indispensable. Muy mal, porque no aumentan los salarios mínimos y nada más aumentan los precios, la gasolina y todo. Eso nos perjudica a todos. La verdad, amiga, un 60%, la verdad. Antes salía para otras cosas, nada más para ir comiendo. Otra ya ni sale ni para ir a pasear ni nada, sino vamos así, jineteando el dinero y no sale para otra cosa. Los salarios muy bajos y todo está muy, pues arriba de que aumenten más. Pues, a veces es variable, puedo vender lo que unos 500 o 600 pesos, dependiendo la clientela que me llegue. Las verduras también son caras, ¿eh? Sí, o sea, depende de qué compres. Pero la gente sí empieza a guardar para lo que son los útiles escolares y todo eso, y compran realmente muy poco. Si pueden ver, ahorita está casi todo vacío. Empezó ahorita tantita gente, pero sí ha estado muy, muy baja las ventas. Pues estirándole y comprando un poquito menos. Y todo lo que compramos ya aumentó como el 40% en un año más o menos, sin contar los precios exorbitados de los limones, el aguacate o algunos productos así que por causas ajenas suben desorbitadamente sin ningún control, como el huevo. Desde que subió no lo han bajado, sigue alto. Así que no ha sido las mismas ventas desde ya 2 años, desde que no ha estado así que las ventas como esperábamos. Pero he dejado de hacer otras cosas que también son muy importantes para una familia, como es darte tiempo para tomar tus medicamentos, para ir a tus consultas preventivas del dentista. En mi caso, yo ya tengo más de 50 años, tengo que gastar en mastografías, dental, en mis lentes.
y cosas que lo he ido postergando porque si se te disminuye tu poder adquisitivo tienes que gastar nada más en tus prioridades. A veces, como le dijeron, baja un poquito porque la gente se desvaría un poco. Ajá, sí. Pero de ahí pues hay que echarle ganas y confiar en Dios, que es lo importante. Bueno, pues es el sentir de la sociedad, de la gente. Sí, licenciado, y téngalo por seguro que me llevo esta preocupación. La sociedad precisamente es Vox Populi y entiendo que tenemos que trabajar en ello. Me voy a comunicar con la delegada de la Profeco, la licenciada Zaira Favela, que está trabajando muy intensamente para detectar estas anomalías que mencionan en cuanto a incrementos de precios. Quiero decirle que hace 20 años que entramos al Tratado de Libre Comercio con Norteamérica, hubo una liberación total de control de precios. Hoy por hoy hay un precio de gasolina, que es un precio regulado por una comisión reguladora, hay un precio del gas, que también está en la comisión reguladora, pero el hecho de, por ejemplo, la tortilla, lo que se han creado es programas que subsidian el producto. Sí. Programas y en los demás fenómenos que mencionaron las señoras, como fue el problema del limón, fueron fenómenos especulativos producidos por una circunstancia ajena a cualquier factor económico. Y bueno, también hace poco también mencionaban del incremento del huevo. Recuerden que hubo una gripe aviar, sí, que acuérdense que es un fenómeno económico, ¿no? Sí, obvio. A menor oferta, pues sí, el precio se incrementa. Sí, tenemos en la línea, si me permites, tenemos en la línea a la licenciada Marta Ramírez del AMPI, obviamente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios. Licenciada Marta Ramírez Gallegos, con el gusto de saludarle, buenas noches. Buenas noches, Federico, buenas noches. Te informo que está con nosotros aquí la delegada de la Secretaría de Economía en el Estado de Morelos, la licenciada Gila Aurora Trujillo González, delegada. Al delegada, buenas tardes. Encantada, ¿cómo está, licenciada? Encantada de saludarle. Bien, gracias. Licenciada, yo con una pregunta, porque hoy por hoy estamos tocando el tema de que si existe una recesión económica en nuestro país disfrazada o no le existe. En el mercado inmobiliario, ¿cómo se encuentran hoy por hoy? No, hoy por hoy el mercado inmobiliario sí ha tendido a la baja, definitivamente. En cuanto a casas nuevas, estamos en un panorama caótico, realmente. O sea, ¿de crisis? De crisis. La casa nueva, o sea, está manejándose actualmente en el mercado un 20%, mientras que la vivienda seminueva o usada, como la denominan, pues está en un 80%. Eso se debe a varios factores, por supuesto. La casa usada o seminueva ya está dentro de lo que es los servicios de la mancha urbana, y la casa nueva, dado los costos de las tierras, se está edificando en zonas muy alejadas de la mancha urbana, y eso trae problemas de costos de tierra, de muchísimas cosas, sobre todo para el consumidor, el transporte. Para ir a tu trabajo, ahí en la Ciudad de México, o sea, no sé cuántos transportes tengan que tomar para llegar a su lugar de trabajo. A nivel nacional, ¿cuál es el estado que más está reflejando este foco rojo en recesión? Yo creo que la casa nueva está en un foco rojo. A nivel nacional. A nivel nacional. Sí. Vamos, la casa usada. La casa usada. La casa usada es la que está funcionando, la que está en marcha. Nosotros tenemos un aproximado de un crecimiento de comercialización de la casa, de la vivienda usada, de un 3.8% aproximadamente en lo que va de este semestre. Pero el mercado inmobiliario en México sí está, obviamente, hoy por hoy en una crisis económica. Yo considero que sí hay cierta crisis, o sea, definitivamente, sí la hay, porque luego se ven lo que son los mercados inmobiliarios. O sea, hay zonas que están definitivamente fuera de esa rescisión, como son toda la zona del Bajío. Toda la zona del Bajío no se puede considerar en zona de rescisión. Nada más. Bueno, pues le agradecemos muchísimo, licenciada, su comentario, muy amable. Gracias. Muchísimas gracias.
Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Yo quisiera ampliar un poquito más el comentario. En la zona del Bajío se están concentrando una cantidad de clústeres automotrices que permiten que la atracción de empresas de ese sector se dé más preferentemente en esa región. Esto hace que los muchachos que están estudiando ya tengan la vocación de pensar en ir a trabajar a esas empresas y hace que la calidad de vida mejore. Usted sabe que es un círculo, ¿no? Tenemos las universidades, las instituciones técnicas, las instituciones educativas adecuadas al sector que se está desarrollando en cada uno de los estados. Esto permite que haya una oportunidad de tener un trabajo relativamente seguro, y digo relativamente porque no quiero utilizar el seguro, y esto permite que haya ese poder adquisitivo. En algunas cifras, en algunos indicadores, no recuerdo exactamente bien qué organismo lo mencionó, decía que México es uno de los países que consume más. Está hablando entonces de que, por las características que da, entonces estaría hablando de que no estamos en recesión, sino en etapa de recuperación, ¿entiendo eso? Así es. Bueno, nos quedamos con la etapa de recuperación y vamos a un corte. Vamos a un corte y nos quedamos con la etapa de recuperación. Vamos a un corte y continuamos aquí en Quien Resulte Responsable. Ayúdenos a dar con quien resulte responsable. Comuníquese con nosotros. 311-9030. 311-9030. Participe con sus comentarios en nuestro correo de voz. Síguenos en Facebook y en Twitter, @QRRTV. Y en nuestro correo electrónico, quien resulte responsable, @hotmail.com. Regresamos a Quien Resulte Responsable. Síguenos en Facebook y Twitter. Correo electrónico quienresulteresponsable @hotmail.com. Amigos, gracias por continuar con nosotros en Quien Resulte Responsable. Es que ha sido un programa muy interesante. ¿Cómo andamos de tiempo todavía? Ya nos quedan 7 minutos. Bueno, me avisas para que nos vayamos a las conclusiones. Adri, ¿qué vistes en cuanto a lo que estamos platicando en la oficina? La gente en su poder adquisitivo. No difiere de las cantidades que expresó el doctor Fonserrada, ¿no? Que decía, bueno, en resumidas cuentas, ese 77% que nos habla que se ha reducido el poder adquisitivo, que se ha aumentado según cifras un estudio que hace la UNAM, dice que en el periodo que va de Enrique Peña Nieto, bueno, de ese 77%, 3% se debe en este periodo que lleva de gobierno el presidente Enrique Peña Nieto. Esto, traducido para la gente, ¿no?, que no somos buenos para los números, es: yo gano 67 de salario mínimo y la canasta básica me cuesta 185 pesos, 184 pesos. Entonces, los números no salen. Por eso yo le preguntaba a la doctora, bueno, usted dice, a la licenciada, ¿no?, usted está que México está en una etapa de recuperación, no decía el licenciado de recesión, dice la licenciada en etapa de recuperación. Estaremos hablando entonces de que se están generando empleos, ¿no? Es la característica. Sí, bueno, y yo le preguntaba, todos estos indicadores que hemos estado platicando aquí a lo largo del programa nos hablan de un beneficio, ¿no? Que se están generando empleos, que la economía va mejorando, y la pregunta yo le decía, licenciada, ¿y en qué sector de la población se ve reflejado? ¿En la clase media, en la clase baja o en la clase alta? ¿Quién está viendo ese dinero de ese crecimiento en su bolsillo? Digo, el programa no lo estamos viendo solamente economistas, ¿no? Lo estamos viendo gente común. Gente común. Hay dos comentarios aquí. La señora Guadalupe dice, comenta que sube la gasolina y el gas cada mes y no hay quien regule los precios de los artículos de la canasta básica. No tenemos en realidad el poder adquisitivo. Es lo que estábamos comentando y lo que le preguntábamos a la licenciada. Señor Jesús Olascoaga, felicita el programa y le parece ilustrativo para dar un panorama real de cómo está actualmente la economía en México. Gracias por sus comentarios. Sí, licenciada. Comentaba yo que hace 20 años, justamente hace 20 años y medio, se puede decir con los meses que llevamos del año, la estrategia precisamente para integrarnos en el contexto internacional, específicamente en el Telecán, una de las condiciones era tener los precios fuera de control oficial. Efectivamente hubo control oficial y afortunadamente me tocó vivirlo. Era caótico.
no sé si recordarán en alguna ocasión que eran fenómenos especulativos en donde se escondían los productos para crear. Azúcar. Digo, Adri, tú eras muy chiquita, tú tenías no había nacido, 8 años. No, todavía no. No había nacido, pero vamos, pero sí he visto cómo estaba la canasta básica, cuánto costaba la canasta básica y cuánto terrible, ¿no? era el salario. Antes de 1994 se daba el fenómeno especulativo de ocultar productos, se ocultaba el frijol, se ocultaba el azúcar, se ocultaba las pastas de dientes. Se veían los permisos de importación para el grano. Simple y sencillamente estaba cerrado los mercados. Existía un mercado negro de permisos de importación para traerlo. Hubo un tiempo que nos lavábamos los dientes con el jabón con el que nos lavábamos las manos o con bicarbonato porque no había pastas de dientes, y cuando salía que asomaba por ahí el producto se compraba a 5 o 10 veces su valor porque no estaba en el mercado. Precisamente una exigencia de poder entrar en el contexto internacional, en ser un competidor mundial, era precisamente liberar los precios de los productos. Esta liberación se tuvo que dar en forma paulatina para el 1 de enero de 1994 entrar con la liberación de precios. Los productos perecederos nunca han tenido control oficial. Y es natural porque estamos sujetos a las siembras, estamos sujetos a que no haya desastres naturales, estamos sujetos a que las cosechas se den, pero también hay subsidios en ello. Ahí es donde Zagarpa, que es la dependencia que atiende el sector primario, actúa con sus programas. Yo quisiera hacerte una pregunta. Nos quedan 3 minutos antes de irnos a conclusiones, que vamos a tener 1 minuto. ¿Qué pasaría si realmente se pagaran los productos a su precio y se quitaran los subsidios? ¿Mejoraría la economía del país? Refiriéndonos específicamente a los productos básicos, no están subsidiados. No, pero me refiero, por ejemplo, gasolina, está subsidiada. Bueno, esto es una necesidad. La tortilla favorecemos con algunos programas en cuanto a que puedan adquirir un producto un poquito más bajo, que esto nos ayuda el insumo. Y tuvimos un programa ya que ya no está vigente, en donde les ayudábamos a que cambiaran sus equipos, a que cambiaran con lo que se estaba generando la electricidad, a que pusieran celdas, pero no todo el sector quiso entrar. No es fácil en algunos sectores poderles llevar los programas y los programas. Exacto, los programas pueden tener todas las bondades y todos los beneficios que nosotros quisiéramos crear, pero si el sector no lo recibe, no podemos forzarlos. Conclusiones, Adriana. Conclusiones. Quedo muy convencida, pese a sus argumentos, los cuales agradezco y creo que están muy bien sustentados, ¿no? Sin embargo, me pongo en la posición de la gente que nos está viendo y es muy buenos puntos, pero mi economía me sigue pegando esas políticas. Sigue sin alcanzar el dinero, la vida es muy cara y el ingreso es muy bajo. Licenciada, ¿su conclusión? Yo creo, licenciado Adriana, que tenemos que tener muy claro, primero tener confianza en las políticas públicas que se están generando desde que tomó posesión el presidente de la República. Estamos tratando en todos los sentidos de que todas las dependencias estén en consonancia para generar el mejor esquema para salir adelante. Si bien es cierto, podemos en algunas áreas necesitar más atención, lo estamos haciendo a través, y repito otra vez, Adriana, que me comentas que repetí mucho la estrategia de cruzada contra el hambre. Si es cierto, la estoy repitiendo porque precisamente lo que se busca es atender esas zonas vulnerables. Estamos convencidos, porque se ven los resultados, de que las bondades se están dando. Recordarán ustedes, si estuvieron presentes, apenas este viernes se inauguró una planta que es una bomba para abastecer en una colonia de aquí de la ciudad de Cuernavaca, El Universo se llama. La demanda de la población de esa zona era el agua. Sí, que estuvo la secretaria Rosario. Se inauguró la planta y ahí se demostró otros programas como el 65 y más, como es el seguro para las madres solteras, el apoyo para poner techos, etcétera. No voy a hablar de una dependencia en la que no estoy, pero la Secretaría de Economía, la Secretaría de Economía tiene el Programa Nacional del Emprendedor, en donde PYME, ¿no? Ahorita que precisamente es el apoyo de las pymes, que precisamente a través de diferentes convocatorias. Me hubiera encantado que hubiera entrado Juan Pablo Rivera, porque él nos hubiera podido ayudar mucho en la explicación de que tenemos otros programas. Hacemos otro programa, pero ya nos tenemos que despedir. Fondos. Licenciada, estoy encantada, gracias por haber estado con nosotros. Aurora Trujillo González, delegada de Economía y
Y yo como conclusión, bueno, yo siento que sí existe una recesión económica, siento que está afectando mucho a la empresa mediana y media baja la situación de esta situación fiscal que se dio, porque obviamente todavía la desconoce mucha gente y lamentablemente esto ha creado un cierre todavía a la posición de la economía. Pero bueno, les agradecemos muchísimo. Mañana vamos a tener maltrato animal. No deje de sintonizarnos en el mismo canal y a la misma hora. Que tengan ustedes muy buenas noches y gracias por habernos acompañado. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Esto fue Quien Resulte Responsable. Periodismo de investigación crítica y denuncia sin censura. Hasta la próxima, donde continuaremos buscando a quien resulte responsable.